Hoy analizaremos un video sobre si la salvación se pierde, sí o no. Fíjate, es un tema sumamente interesante y de paso te pregunto, ¿la salvación se pierde, sí o no? Miremos este video y veamos lo que plantea esta persona sobre si la salvación se pierde, sí o no, y después analizaremos bíblicamente este video. ¿La salvación se pierde, sí o no? No, no se pierde. ¿Cómo que no? No, mira, me explico. Creemos que Dios es todopoderoso. Amén. O sea, que Dios conoce el final desde el principio. Si Él conoce el final desde el principio Él sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Si tú me dices, no, porque Él no sabe, bueno, pues entonces Dios no es todopoderoso. Así como Él es todopoderoso, Él lo sabe. Es como Salomón decía, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que va a ser ya ha sido. O sea, que lo que se van a perder y lo que se van a salvar ya están salvos y están perdidos. Lo que pasa es que tú y yo no lo sabemos. Entonces, la salvación no se pierde porque tú no puedes perder algo que tú nunca has tenido. Bien, ahí hemos escuchado los argumentos de esta persona. Lo primero que tengo para decir al respecto es que vamos a analizar los argumentos que él plantea sobre si la salvación se pierde o no se pierde. No vamos a atacar a la persona. Yo siempre digo que el otro tiene buenas intenciones al dar una exhortación, una enseñanza, al hacer una reflexión bíblica, pero no siempre estos argumentos, por más que parezcan lógicos, son bíblicos. A la luz de la Biblia vamos a analizar lo que plantea este hermano, bien intencionado, aunque vamos a ver lo que enseña la Biblia con respecto a si la salvación se pierde, sí o no. Para analizar los argumentos que plantea este hermano, vamos a presentar 4 distintos argumentos analizando la evidencia textual. Número 1. Este tipo de pensamiento culpa a Dios de todos los males del mundo. Tú dirás, pero ¿cómo es eso? Mira, Génesis capítulo 2 y capítulo 3 presenta la creación del hombre y presenta que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén para que vivieran felices, para que se multiplicaran, se fructificaran y llenaran la tierra. Pero si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, porque Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, entonces todas las consecuencias que trajo el pecado para la humanidad es culpa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en un lugar, Adán y a Eva, puso las condiciones para que ellos fallaran, vino el enemigo, Dios le permitió al enemigo tener acceso a ellos fallaron y como consecuencia vino la tragedia del pecado. Bueno, teniendo eso en cuenta, como Dios lo sabe todo, entonces Dios es el culpable de la maldad que hay en el mundo, Dios es el culpable de la muerte, Dios es el culpable de la enfermedad y Dios es el culpable de todos los males de este mundo. Sin embargo, en el mismo Génesis 2 y 3, advertimos que Dios le dice al hombre, de todo árbol del huerto podés comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. ¿Qué podemos ver acá? Que el ser humano tenía la decisión de permanecer fiel o la decisión de fallar. Y esas decisiones iban a traer consecuencias para bien o para mal. Número 2. Este tipo de pensamiento que establece que la salvación no se pierde, dado que Dios conoce a los que se van a salvar y a los que se van a perder, presenta a un Dios sumamente injusto, dado que Él salva a unos y a otros no los salva. Sin embargo, esto contradice la evidencia de la Escritura. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice, he aquí solo esto he hallado, ya que él mencionó a Salomón. He aquí solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto,
pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, Dios hizo la parte que a él le correspondía, hizo al ser humano recto, perfecto, y toda la obra de la creación era buena y era buena en gran manera, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué nos dice este texto? Que no es responsabilidad de Dios las decisiones humanas. Pero también este tipo de pensamiento contradice el libro de Deuteronomios, el versículo es el 19, donde dice: aquí yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová su Dios y guardando sus mandamientos. Fíjate lo que dice: tú tienes delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Es un Dios que da la opción, no que fuerza. No es un Dios que ya tiene predeterminado todas las cosas. No, es un Dios que le da libertad al ser humano. Pero también contradice Juan capítulo 3 del 19 al 21, que dice: el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Si Dios salva a unos y a otros no, le quita lo más importante que Dios le dio al hombre, la facultad más importante. Y esa facultad es el punto número 3. Esa facultad se llama libre albedrío. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios hizo al ser humano libre para bien o para mal. Y ellos tomaron sus propias decisiones, en este caso nuestros primeros padres, pero también nosotros diariamente tomamos nuestras propias decisiones. Esa facultad se llama libre albedrío. Y esa es la característica principal que Dios le ha dado a los seres humanos. El libre albedrío, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 13, establece no que unos se salvan y que otros se pierden, sino que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. O sea, es la permanencia, es el caminar diario, es la consagración a Dios la que al final de la carrera, al final, durante la venida del Señor, establecerá quién se salva y quién se pierde. Pero también contradice lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También en la misma tónica de las palabras de Jesús, Marcos, en las mismas palabras de Jesús, dice: para ser salvo hay que creer y ser bautizado. Eso no dice que Dios ya tiene determinado quién se va a salvar y quién se va a perder, y que por más que una persona se esfuerce y haga todo lo necesario, si Dios determinó que te pierdes, te pierdes. Y Dios determinó que una persona, por más mala que sea, en contra de su voluntad, lo va a obligar para que se salve. Eso va contrario a la libertad que Dios le ha otorgado a los seres racionales, en este caso a los seres humanos, la capacidad de decidir lo bueno y lo malo. ¿Esto qué establece? ¿Dios sabe al final quiénes se van a salvar? Sí. Interviene en las decisiones individuales y libres de aquellos seres que Él ha creado con el libre albedrío para que se salven o se pierdan. Rotundamente no. Dios lo sabe todo, pero en cuanto a la salvación no interviene en las decisiones del ser humano. Por último, y número 4, este pensamiento contradice la esencia de Dios mismo. ¿Cuál es la esencia de Dios? Primera de Juan 4:8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor. El amor es libertad. Pues sin libertad nadie puede amar libremente.
Para que el amor se pueda expresar, tiene que haber un entorno de libertad, donde una persona en sus facultades de decisión decida amar a otra persona. Es por esa capacidad que Dios nos ha dado que nosotros podemos elegir una pareja y comprometernos con ella libremente. Solo los seres libres pueden expresar un amor genuino. De lo contrario, el ser humano sería un mero autómata, a alguien que le dicen ve y va, a alguien que le dicen ven y viene. Y si el ser humano hubiera sido un autómata programado solo para obedecer, entonces Adán y Eva no habrían caído en pecado. Por ende, este pensamiento viola la esencia de Dios, contradice la esencia de Dios. Un Dios que da libertad, un Dios que no persigue, un Dios que te espera, un Dios que no te fuerza, un Dios que no te empuja, un Dios que te invita a tomar la decisión de seguirle en una decisión consciente basada en el amor y basada en la libertad que Él mismo te da. Es por eso que este pensamiento, si la salvación se pierde o no, basada en el video que él decía que no se pierde porque Dios sabe todas las cosas, contradice los principios bíblicos. Y por más que un pensamiento bonito suene agradable al oído, suene lógico, no por eso es correcto. Jesús dijo, Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. A ti, ¿qué te parece? ¿Qué te parecen los argumentos de esta persona? ¿La salvación se pierde? ¿Sí o no? ¿Qué argumentos puedes también mostrar tú que puedas añadir a estos argumentos que yo he dejado en el video? Déjamelo en los comentarios. Dios te bendiga.